Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un documento, fundamental para la industria de procesos. Hablamos de la práctica recomendada API 574, específicamente la cuarta edición de 2016. El tema, prácticas de inspección para componentes de sistemas de tuberías. Hola. Sí, un documento esencial, diría yo. Totalmente, es como la Biblia para los técnicos e ingenieros que se encargan de la integridad de las tuberías. Pienso en refinerías, plantas químicas, petroquímicas. Exacto. El objetivo es claro, que esos sistemas, que son críticos, operen de forma segura y confiable. Nada menos. Así es, porque, vamos, la integridad de las tuberías no es un juego. Una falla, una fuga, las consecuencias pueden ser, gravísimas. Claro. Hablamos de riesgos para la gente, para el medio ambiente, y ni hablar de paradas no planificadas que cuestan una fortuna. API 574 busca justamente eso, dar prácticas sólidas, probadas, para evitar esos escenarios. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es extraer las claves más relevantes de esta práctica recomendada. Queremos que sea útil, especialmente para quienes están ahí, en el día a día, con las manos en las tuberías. Vamos a desempacar los aspectos cruciales: inspección, monitoreo, evaluación. Excelente idea. Hay mucho que desgranar ahí. Comencemos por lo básico, por el por qué. La sección 6 de la norma habla de las razones para inspeccionar. ¿Por qué es tan vital seguir esta norma? Mira, la norma lo deja muy claro y lo agrupa en 3 razones fundamentales. La primera, y quizás la más obvia, es la seguridad. La seguridad, claro. Llevan fluidos que son inflamables, tóxicos, corrosivos, a alta presión, alta temperatura. Una fuga, por pequeña que sea, puede ser un peligro inmenso. Entonces, la inspección es la herramienta clave para mantener la contención, para asegurar que todo se quede dentro del tubo. Y mencionas algo de las juntas bridadas ahí. Sí, la norma hace un guiño a la importancia de los procedimientos de aseguramiento de calidad para el montaje de juntas bridadas. Hace referencia a ASME-PCC1, y es lógico, porque son un punto típico de fuga si no se montan bien. Entendido. Seguridad pilar número 1. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la operación confiable. 6.3. La inspección y sobre todo el análisis de los datos que recoges te permite entender cómo se están degradando los materiales. Con esa información puedes programar los mantenimientos, los reemplazos de forma inteligente. Evitas las paradas sorpresivas, esas que te desarman toda la planificación y cuestan muchísimo dinero. Aseguras la continuidad del negocio, básicamente. Es pasar de reactivo a proactivo, ¿no? Totalmente. De apagar incendios a prevenir que ocurran. Esa es la idea. Bien. ¿Y el tercer pilar? El tercero son los requisitos regulatorios, 6.4. No hay que olvidarlo. En muchos países existen normativas, leyes, que obligan a las empresas a inspeccionar y mantener la integridad de sus equipos, sobre todo si manejan químicos peligrosos. Por ejemplo, en Estados Unidos está la OSHA 29 CFR 10199, y códigos como API 570, que es el Código de Inspección de Tuberías, y que referencia mucho a API 574, son estándares reconocidos y aceptados por las autoridades para demostrar que cumples con esas regulaciones. O sea que inspeccionar no solo es una buena práctica, a menudo es una obligación legal. Exactamente. Seguridad, confiabilidad y cumplimiento. Esas son las 3 patas de la mesa. Queda muy claro. Ahora, si vamos a inspeccionar, primero tenemos que saber qué estamos mirando. Un sistema de tuberías es complejo. ¿Qué componentes clave aborda la API 574 en las secciones 4 y 5? Muy buena pregunta, porque no son solo tubos rectos. La norma detalla varios elementos. Empezando, claro, por la tubería, Piping 4.1. Menciona los materiales típicos como aceros al carbono ASTM A53, A106 y los tipos, sin costura, seamless o con costura IRW. Y veo que habla también de materiales no metálicos. Sí, dedica una parte importante a las tuberías de plástico reforzado con fibra, FRP 4.1.2. Tienen ventajas, sobre todo en resistencia a la corrosión, para ciertos servicios como agua, químicos, sistemas contra incendios. Pero ojo, también tiene limitaciones importantes: la temperatura,
la rigidez, la degradación por rayos UV. Y lo más importante, inspeccionar FERP no es lo mismo que inspeccionar metal. Se necesita personal calificado específicamente en FRP. Eso es un punto clave para los técnicos. No asumir que es igual. ¿Qué más? Bueno, diferencia también las tuberías de pequeño diámetro, SBP, Small Bore Piping 4.1.3. Esas líneas pequeñas, a veces olvidadas, que van a instrumentos, venteos, drenajes. La norma advierte que son propensas a problemas específicos, como fatiga por vibración, fallos por diseño inadecuado o corrosión que puede pasar desapercibida. Hay que prestarles atención. Sí, a veces se menosprecian por ser pequeñas, pero pueden causar problemas grandes. Totalmente. Luego están los revestimientos internos, linings 4.1.4, tanto metálicos como no metálicos, que se usan para proteger la tubería de la corrosión o erosión. Hay que saber que existen y cómo inspeccionarlos. ¿Y la diferencia entre piping y tubing? Ah, sí. El tubing es similar al piping, pero generalmente de menor diámetro y paredes más delgadas. Se usa mucho en haces de intercambiadores de calor, líneas de instrumentos, sistemas hidráulicos. Y aquí la norma lanza una advertencia muy seria, sobre todo para los aceros inoxidables austeníticos comunes, el 304 y el 316. Son muy susceptibles a picaduras, pitting, y sobre todo al agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruros, CSC, Chloride Stress Corrosion Cracking. El famoso CSC. El mismo. Ocurre si tienes cloruros, agua, aunque sea trazas, y una temperatura por encima de unos 60 grados Celsius, 140 Fahrenheit, y tensión, claro. El material puede agrietarse y fallar de forma frágil, sin aviso previo. La norma recomienda considerar aleaciones más resistentes si estás en ese tipo de ambiente agresivo. Ese punto del CSC en inoxidables es para grabárselo a fuego. Es un mecanismo de fallo muy traicionero y común. ¿Qué otros componentes menciona la norma? Pues lógicamente, las válvulas 4.3 describe los tipos básicos: compuerta, globo, macho, bola, diafragma, mariposa, retención, y sus funciones de control o bloqueo de flujo. Menciona los estándares de diseño como ASME B16.34, API 600, etc. Los accesorios fittings 4.4 también son cruciales. Claro, son los que permiten conectar tuberías, cambiar de dirección, codos, ramificar, tes, cambiar de diámetro, reducciones. Los hay de muchos tipos según cómo se unan, para soldar a tope, de encaje socket weld, roscados, bridados. También existen accesorios de FRP, por cierto. ¿Y las bridas flanges 4.5, esos puntos de conexión desmontables? Exacto. Cubiertas por normas como ASME B16.5 y B16.47. Hay varios tipos según su diseño y aplicación: cuello soldable, weld neck, deslizante, slip-on, roscada, ciega para tapar. La figura 13 de la norma muestra los tipos comunes. Y también hay bridas de FRP. ¿Algo más en la lista de componentes? Sí, dos elementos importantes para la flexibilidad y el soporte. Primero, las juntas de expansión, 4.6. Son necesarias para absorber los movimientos de la tubería, sobre todo los causados por cambios de temperatura. Las hay de fuelle metálico o de tela, principalmente. Son delicadas y requieren inspección específica. Y finalmente, los soportes. Los soportes de tubería, Pipe Supports 4.7, son absolutamente clave. No solo aguantan el peso de la tubería y el fluido, sino que deben permitir el movimiento térmico controlado, evitar vibraciones excesivas y minimizar daños. Hay muchos tipos: colgantes, zapatas que apoyan sobre estructuras, resortes de carga variable o constante para tuberías que se mueven mucho verticalmente. El diseño y la inspección de los soportes son cruciales. Mencionaste algo sobre corrosión asociada a los soportes. Sí, el diseño debe considerar cosas como el drenaje para que no se acumule agua, el acceso para inspección y, muy importante, evitar la corrosión por contacto, crevice corrosion, entre la tubería y el soporte. A veces se ponen placas de desgaste o se usan diseños que minimizan el contacto directo y la acumulación de humedad. Es un punto que a menudo se pasa por alto. Muy completo el repaso de los componentes. Ahora, identificados los elementos, ¿cómo se unen? La sección 5 de la norma detalla los métodos de unión. Correcto. Saber cómo están unidas las piezas es tan importante como conocer las piezas mismas, porque cada tipo de unión tiene sus propios puntos débiles y modos de fallo.
Empecemos por las uniones roscadas. Las juntas roscadas 5.2. Generalmente la norma las limita a tuberías auxiliares, de diámetro pequeño NPS 2 pulgadas o menos, y en servicios no críticos. ¿Por qué? Porque son más propensas a fugas, especialmente bajo vibración o ciclos térmicos. La rosca misma es un punto de concentración de tensiones y posible inicio de grietas por fatiga. O sea, para líneas de proceso principales, mejor evitarlas. Por lo general, sí. La opción preferida para la mayoría de los servicios de proceso es la soldadura 5.3. Es el método que ofrece mayor integridad y resistencia. Y dentro de las soldadas hay tipos, ¿verdad? Principalmente dos. Las soldaduras a tope, butt welded, donde los extremos de los tubos se preparan y se sueldan directamente, y las soldaduras de encaje, socket welded. Estas últimas se usan típicamente para diámetros más pequeños, digamos NPS 2 o menos. El tubo se inserta en un accesorio, codo, T, etc., que tiene un hombro interior y se suelda por fuera. Recuerdo que mencionaste un detalle práctico sobre las de encaje. Sí, y es fundamental. La figura 11 de la norma lo ilustra. Antes de soldar una junta de encaje, hay que insertar el tubo hasta el fondo y luego retirarlo ligeramente, como 1.5 milímetros, un 16 de pulgada, dejando un pequeño espacio, gap. ¿Y por qué ese espacio? Para permitir la expansión térmica diferencial entre el tubo y el accesorio durante el ciclo de soldadura y operación. Si metes el tubo hasta el fondo y lo sueldas, esa tensión residual puede provocar grietas en la raíz de la soldadura. Es un error de montaje común que causa fallos. Buen punto práctico. ¿Alguna otra advertencia sobre soldaduras? Sí, una muy importante que ya adelantamos, 5.3.4. Se refiere a las conexiones de ramal branch connections, hechas soldando un tubo directamente sobre la pared de otro tubo, lo que a veces llaman stubbing. La norma advierte que estas conexiones tienen un riesgo de fallo significativamente mayor, especialmente por fatiga o cargas externas, comparadas con el uso de accesorios forjados diseñados para eso, como una T estándar o accesorios tipo weldolet o sockelet. O sea que lo barato puede salir caro ahí. Definitivamente. Usar el accesorio adecuado para ramales es una práctica de ingeniería mucho más segura y confiable a largo plazo. Entendido. Pasemos a las uniones desmontables, las bridas. Las juntas bridadas 5.4 son necesarias para conectar equipos, válvulas o donde se necesite acceso periódico. Usan pernos y una empaquetadura, gasket, para sellar. La clave aquí es doble. Seleccionar la empaquetadura correcta para el servicio, material, tipo, clasificación, y sobre todo, realizar un montaje y apriete de pernos correcto. El apriete de pernos. Sé que es crítico. Es fundamental. Un apriete desigual o insuficiente es garantía de fuga. Un apriete excesivo puede dañar la brida o la empaquetadura. La norma referencia ASME PCC-1, que da guías detalladas sobre procedimientos de empernado controlado, usando secuencia, etapas y a menudo herramientas de torque o tensión. ¿Y las caras de las bridas? También son importantes. La figura 12 muestra tipos comunes: cara realzada, raised face RF, cara plana, flat face FF, junta de anillo, ring type joint RTJ. El tipo de cara dicta el tipo de empaquetadura a usar. Inspeccionar el estado de las caras, rayaduras, corrosión es parte del mantenimiento. Existen otros métodos de unión menos comunes en proceso. Sí, la norma menciona algunos. Juntas para hierro fundido 5.5, que ya casi no se usan en proceso, juntas específicas para tubing 5.6, como las abocardadas, flared o de compresión, juntas propietarias especiales 5.7 y juntas para tuberías no metálicas 5.8, como las de campana y espiga, balance spigot, a topa y envuelta, button wrap, o bridadas especiales para FRP. Muy bien, ya conocemos las piezas del puzzle y cómo se unen. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo organizamos la inspección de forma eficiente y efectiva? Entramos en la sección 7, planificación de la inspección. Aquí es donde entra la estrategia, la inteligencia del proceso de inspección. No se trata de salir a medir espesores a lo loco, se necesita un plan de inspección 7.1 formal y documentado. ¿Y qué contiene ese plan? Básicamente responde a las preguntas clave. ¿Qué se va a inspeccionar? ¿Qué circuitos o componentes? ¿Cómo se va a inspeccionar? ¿Qué técnicas se usarán? ¿Cuándo se va a inspeccionar? ¿La frecuencia o el intervalo? ¿Y dónde se van a realizar las mediciones o exámenes?
Todo esto enfocado en monitorear los mecanismos de daño que razonablemente se esperan en cada parte del sistema. Suena a trabajo en equipo. Totalmente. El desarrollo del Plan 7.2 no lo hace el inspector solo en su oficina. Es un trabajo colaborativo, 7.2.1. Tienen que participar el inspector, sí, pero también el ingeniero de tuberías, que conoce el diseño, y fundamentalmente el especialista en corrosión, que entiende los mecanismos de daño. El especialista en corrosión parece clave aquí. Lo es, porque el plan se basa en conocer qué tipo de degradación puede ocurrir: corrosión general, localizada, picaduras, agrietamiento, erosión. La norma API 571, Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry, es la referencia principal para esto. Además, hay que saber qué técnicas de END, ensayo no destructivo, son capaces de detectar esos daños específicos. Y muy importante, mantener una buena comunicación con el personal de operaciones sobre cualquier cambio en las condiciones del proceso, temperatura, presión, composición, que pueda afectar la corrosión. Mencionaste que no se inspecciona todo con la misma frecuencia. ¿Cómo se decide eso? ¿Cuáles son los enfoques? Hay dos enfoques principales que la norma contempla. El primero, y el más sofisticado, es la inspección basada en riesgo, RBI, Risk-Based Inspection 7.2.2. RBI. He oído hablar mucho de eso. Sí, es un enfoque poderoso, pero complejo. La guía principal es API 580. RBI analiza sistemáticamente la probabilidad de que una tubería falle, considerando los mecanismos de daño, tasas de corrosión, efectividad de la inspección pasada, y las consecuencias si esa falla ocurre: seguridad, medio ambiente, negocio. Con ese análisis de riesgo puedes enfocar tus recursos de inspección, que siempre son limitados, en los elementos de mayor riesgo. Permite optimizar los intervalos y el alcance de la inspección, a veces extendiendo intervalos donde el riesgo es bajo y acortándolos drásticamente donde es alto. Suena muy bien, pero dijiste complejo. Lo es. Requiere software especializado, muchos datos de entrada fiables y personal con experiencia tanto en corrosión como en análisis de riesgo. No es trivial de implementar bien. ¿Y cuál es la alternativa si no se usa RBI? La alternativa es usar los intervalos fijos, 7.2.3, que se definen en el Código de Inspección API 570. Estos intervalos máximos permitidos entre inspecciones dependen de la clasificación del servicio de la tubería, 7.2.4. Clasificación del servicio. ¿Qué es eso? API 570 clasifica las tuberías en clases, de 1 a 4, basándose principalmente en la consecuencia de una posible fuga. La clase 1 es la de mayor riesgo potencial, fluidos muy peligrosos cerca de áreas pobladas, etc. Y la clase 4 es la de menor riesgo, servicios no peligrosos como agua, aire. Si no usas RBI, esta clase te dicta la frecuencia máxima para la inspección externa, interna si aplica y de espesores. Por ejemplo, una tubería clase 1 requiere inspección de espesores mucho más frecuente que una clase 3 o 4. Es un enfoque más prescriptivo, menos flexible que RBI, pero más sencillo de aplicar. Entendido. RBI o intervalos fijos basados en clase. Ahora, para seguir la pista del desgaste a lo largo del tiempo, ¿cómo se organiza el monitoreo en la práctica? Aquí entran dos conceptos clave que ya mencionaste antes: circuitos de tubería y CMLs. Primero, se agrupan las tuberías en circuitos, Piping Circuit 7.3.3. ¿Qué es exactamente un circuito? Es una sección del sistema de tuberías donde el material de construcción, las condiciones de operación, presión, temperatura, fluido y, por lo tanto, los mecanismos de daño esperados son similares. Agrupar en circuitos simplifica mucho la gestión de la inspección y el análisis de datos. Puedes tener un circuito de acero al carbono en servicio de hidrocarburo caliente o inoxidable 316 en servicio cáustico. Tiene lógica. ¿Y los CMLs? Las CMLS son los puntos específicos dentro de cada circuito donde se realizan las mediciones periódicas para monitorear la condición del material. Típicamente son puntos donde se mide el espesor con ultrasonido, UT. ¿Y cómo se eligen esos puntos? ¿Al azar? No, para nada. La selección de CMLs debe ser estratégica. Se eligen en lugares donde se espera que la degradación sea mayor o representativa del circuito. Codos por erosión, puntos bajos por acumulación de agua, cerca de soldaduras, aguas abajo de puntos de inyección, etc. La idea es que las mediciones en esos CMLs te den una buena indicación de lo que está pasando en todo el circuito.
Al tomar mediciones en el mismo CML a lo largo del tiempo, puedes calcular la tasa de corrosión o desgaste y estimar la vida remanente de la tubería hasta que alcance su espesor mínimo requerido. ¿Y cuántos CMLs se necesitan? No hay un número mágico. Depende de la complejidad del circuito, la variabilidad esperada del daño, si usas RBI o no. A veces se pueden usar métodos estadísticos 7.3.4 para analizar los datos de múltiples CMLs dentro de un circuito y tener una visión más global, pero requiere cuidado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para la gente de campo. La sección 7.4 de la norma es casi un catálogo de dónde buscar problemas. Detalla áreas específicas que son propensas a sufrir daños. ¿Cuáles destacarías como las más críticas? Totalmente. Esta sección, 7.4, es, como dices, oro puro para un inspector. Es el resultado de décadas de experiencia viendo dónde fallan las tuberías. Y sí, hay varias zonas calientes que requieren atención sí o sí. A ver, ¿cuáles son esas? Empecemos por los puntos de inyección, Injection Points, 7.4.2. Son los lugares donde introduces deliberadamente algo en la corriente principal. Químicos inhibidores, agua de lavado, vapor, hidrógeno. ¿Y por qué son tan problemáticos? Porque justo en el punto de entrada y un poco aguas abajo, la mezcla puede no ser instantánea ni perfecta. Puedes tener concentraciones muy altas del producto inyectado chocando contra la pared, o condiciones locales muy diferentes, pH, temperatura. Esto puede causar una corrosión muy localizada y súper acelerada, a veces hasta 10 o más veces la tasa de corrosión general del sistema. 10 veces. Eso es muchísimo. Sí, por eso requieren una inspección muy focalizada, a menudo escaneando el área aguas abajo del punto de inyección, no solo tomando un punto aislado. La norma da ejemplos como la inyección de agua de lavado en hidrotratadores, REF API 932B, o neutralizantes en líneas de tope de columnas. Similar a los puntos de inyección están los puntos de mezcla, ¿no? Exacto. Los puntos de mezcla, Mix Points 7.4.3, donde se juntan dos corrientes de proceso diferentes, ya sea por composición o por temperatura. Tienen riesgos similares de corrosión localizada si la mezcla no es buena, pero además, si las temperaturas de las corrientes que se mezclan son muy diferentes, se añade el riesgo de fatiga térmica. Esos cambios bruscos de temperatura en la pared del metal pueden inducir tensiones cíclicas y acabar generando grietas. La tabla 4 de la norma da unos criterios para evaluar este riesgo. Y ojo, si la mezcla es pobre, la zona de riesgo puede extenderse bastante aguas abajo. ¿Y qué me dices de las zonas sin flujo? ¿Esas también son peligrosas? Sí, y mucho. Son los llamados tramos muertos. Dead Legs 7.4.4. Son secciones de tubería donde el fluido principal no circula o lo hace muy poco. Venteos normalmente cerrados, drenajes, ramales de reserva, bypasses. ¿Por qué son un problema si no hay flujo? Porque se convierten en puntos de estancamiento. Ahí se puede acumular agua, incluso en sistemas de hidrocarburos secos. Pueden concentrarse sales corrosivas, como las sales de amonio, o puede darse corrosión por debajo del punto de rocío del agua o de ácidos. Son lugares propicios para una corrosión muy agresiva y oculta. La recomendación. Primero, identificarlos bien. Segundo, inspeccionarlos con cuidado. Y tercero, si un tramo muerto ya no cumple ninguna función operativa o de seguridad necesaria, considerar seriamente su eliminación. Quitar el problema de raíz. Hablemos ahora de un clásico de los problemas de integridad. La corrosión bajo aislamiento, CUI, Corrosion Under Insulation 7.4.5. La CUI. Sí, es un dolor de cabeza enorme en muchísimas plantas. Y muy costoso. Como su nombre indica, ocurre debajo del aislamiento térmico. ¿Cómo empieza? El aislamiento, por muy bien instalado que esté, casi nunca es perfectamente hermético. El agua, de lluvia, de lavado, de condensación atmosférica, acaba encontrando un camino para meterse entre el aislamiento y la superficie metálica de la tubería. Y una vez que el agua se mete y el aislamiento se empapa, tarda muchísimo en secarse. Se crea un ambiente húmedo y corrosivo pegado al metal, pero oculto a la vista. ¿Y qué tipo de daño causa? Depende del material de la tubería. En aceros al carbono y de baja aleación, causa corrosión generalizada. O, más peligrosamente, corrosión localizada muy agresiva, picaduras. En aceros inoxidables austeníticos, como el 304-316, el peligro principal es el CSC, el agrietamiento por corrosión bajo tensión por cloruros, que puede venir del agua atrapada o de los propios cloruros presentes a veces en el material aislante. ¿Hay temperaturas de mayor riesgo para la CUI?
Sí, la experiencia ha demostrado que hay rangos de temperatura de operación donde la CUI es más probable o más severa. Para acero al carbono, el rango crítico suele estar entre -12 grados Celsius y 175 grados Celsius, aproximadamente 10 grados Fahrenheit a 350 grados Fahrenheit. Por debajo, el hielo frena la corrosión. Por encima, el agua tiende a evaporarse rápido. Para el CSC en inoxidables, el rango de preocupación es generalmente entre 60 grados Celsius y 205 grados Celsius, 140 grados Fahrenheit a 400 grados Fahrenheit, que es donde se dan las condiciones de temperatura y presencia de agua líquida para que ocurra el agrietamiento inducido por cloruros. ¿Y dónde buscarla preferentemente? Hay puntos típicos. Cualquier penetración del aislamiento, soportes, válvulas, instrumentos, zonas bajas donde el agua pueda acumularse, las terminaciones del aislamiento, bordes, y zonas con aislamiento dañado o mal sellado. API 583 es la práctica recomendada específica para CUI. Da muchos más detalles sobre inspección y mitigación. Es un tema complejo. Además de la CUI, ¿qué otras zonas externas son críticas? Mencionamos antes la interfaz suelo-aire, Soil to Air Interface 7.4.6, justo donde la tubería entra o sale del suelo o de una base de concreto. Es una zona de transición con mucha humedad, oxígeno y a veces contaminantes del suelo. El recubrimiento protector suele dañarse ahí. Hay que inspeccionar visualmente el recubrimiento, medir espesores cerca de la interfaz y a veces incluso considerar excavar un poco, unos 15-30 centímetros, 6-12 pulgadas si hay sospechas. Y también la corrosión en los puntos de apoyo. Sí, la corrosión en puntos de contacto, Corrosion at Contact Points 7.4.15, donde la tubería se apoya directamente sobre un soporte de acero, se crea una grieta, crevice. Ahí se puede acumular humedad, suciedad, sales, y se forma una celda de corrosión muy localizada. Es otro punto a revisar cuidadosamente durante la inspección visual externa de soportes. Volvamos a los mecanismos internos. Más allá de la corrosión normal, ¿qué otros tipos específicos de daño hay que tener en mente? Hay varios que dependen mucho del servicio específico. La norma habla de corrosión específica del servicio y localizada, 7.47. Aquí entra el conocimiento del proceso. Ejemplos: corrosión aguas abajo de puntos de neutralización, corrosión por punto de rocío de ácidos, sulfúrico, clorhídrico en zonas frías, arrastre de cáusticos o ácidos que corroen donde no deberían, ataque por H2S a alta temperatura, sulfidación, ataque por hidrógeno a alta temperatura, HTHA, referenciando API 941, problemas con sales de amonio API 932b. Cada proceso tiene sus villanos específicos. ¿Y el desgaste mecánico también juega un papel? Claro. La erosión y la erosión-corrosión 7.4.8. La erosión es el desgaste físico causado por partículas sólidas en el fluido, catalizador, arena o por flujo muy turbulento. Es común aguas abajo de válvulas de control, placas de orificio, en codos, cerca de bombas. Si además el fluido es corrosivo, tienes erosión-corrosión. La erosión elimina la capa protectora de óxido que forma el metal, exponiendo metal fresco a la corrosión, que a su vez es eliminado por la erosión. Es un círculo vicioso que puede causar pérdidas de espesor muy rápidas. ¿Qué hay del agrietamiento? Mencionamos el CSC, ¿pero hay otros? Sí, el agrietamiento ambiental, Environmental Cracking, 7.49, es una familia de mecanismos donde la combinación de un material susceptible, un ambiente específico y tensiones residuales o aplicadas provocan la formación y propagación de grietas. Además del CSC, que puede ser interno por el proceso o externo por CUI, están el agrietamiento por ácido politiónico, PTASCC, en inoxidables sensibilizados tras paradas, el agrietamiento por cáusticos, Caustic SCC, por aminas, por carbonatos o el agrietamiento inducido por H2S húmedo, SOIC, HIC. Son mecanismos peligrosos porque pueden llevar a fallos súbitos. ¿Y cómo se detectan estas grietas? No se ven con una simple medición de espesor. Requieren técnicas de E&D específicas para detectar discontinuidades superficiales o subsuperficiales, líquidos penetrantes PT, partículas magnéticas MT o ultrasonido con haz angular, Shearwave UT. La norma también menciona la corrosión bajo revestimientos o depósitos, 7.4.10.
Sí, si tienes un revestimiento interno, metálico, refractario, orgánico, para proteger la tubería, pero ese revestimiento se daña, se agrieta, se desprende, el fluido corrosivo puede meterse por detrás y atacar el metal base sin que lo veas. Hay que inspeccionar visualmente el estado del revestimiento y si hay dudas, usar END para ver qué pasa detrás. Lo mismo ocurre si se forman depósitos o incrustaciones, fouling, muy adherentes. ¿Y la fatiga? 7.4.11, solo por vibración. No solo. La fatiga es el daño causado por ciclos repetidos de esfuerzo. Puede ser fatiga de bajo ciclo, por ejemplo, por los ciclos de arranque y parada de la planta, ciclos de presión y temperatura, o fatiga de alto ciclo, que sí está típicamente asociada a vibraciones mecánicas, por bombas, compresores o inducidas por el flujo. Los puntos críticos suelen ser donde hay concentración de tensiones, conexiones de ramal, otra vez, soldaduras con defectos, puntos de unión entre materiales con diferente coeficiente de expansión térmica. Un buen diseño es clave para prevenirla, pero la inspección, con PT, MT, UT angular, busca detectar grietas incipientes antes de que fallen. ¿Quedan más mecanismos importantes en la lista? Menciona brevemente el daño por fluencia CREEP 7.412, que es la deformación lenta del material a temperaturas muy altas y bajo esfuerzo constante. Es relevante para tuberías en servicios de alta temperatura y API 571 da más detalles. También la fractura frágil, 7.413, el riesgo de que aceros ferríticos se vuelvan quebradizos a bajas temperaturas, algo a tener en cuenta sobre todo al hacer pruebas de presión hidrostáticas en frío o pruebas neumáticas. Y el daño por congelamiento, 7.414, por la expansión del agua al congelarse en puntos bajos o tramos muertos expuestos a heladas. Vaya lista. Realmente cubre un espectro muy amplio de posibles problemas. Con todo esto en mente, ¿qué técnicas de inspección concretas recomienda la norma para encontrar estos daños? ¿Entramos en las secciones 10 y 11? Sí, ahora vamos a las herramientas del inspector. La base de todo, y nunca hay que subestimarla, es la inspección visual externa, External Visual Inspection, 10.1. ¿Qué se busca con la inspección visual? Muchísimas cosas. Fugas evidentes, manchas, goteos, vapores, desalineación de tuberías, soportes dañados o que no funcionan bien, vibración excesiva, corrosión externa visible, el estado de la pintura o el recubrimiento protector, daños en el aislamiento. Es la primera línea de defensa y da muchísima información si se hace de forma metódica y por alguien con experiencia. La norma incluso detalla la inspección específica de soportes, 10.1.4, buscar corrosión especialmente en puntos de contacto, verificar que permitan el movimiento previsto, que no haya partes rotas o deformadas, que los resortes estén en su rango. Pero para ver lo que pasa dentro de la tubería o medir cuánto metal queda, la vista externa no alcanza. Exacto. Ahí entra la medición de espesores, Thickness Measurement, 10.2, y la técnica estrella hoy en día es sin duda el ultrasonido, UT, 10.2.1. ¿Cómo funciona básicamente? Se usa un transductor que emite un pulso de sonido de alta frecuencia hacia la pared de la tubería. El sonido viaja a través del metal, rebota en la pared opuesta, la interior, y vuelve al transductor. Midiendo el tiempo que tarda ese eco en volver y conociendo la velocidad del sonido en ese metal, el equipo calcula el espesor de la pared. ¿Qué tipos de equipos hay? Los hay desde medidores digitales simples que solo dan un número, hasta equipos más avanzados con pantalla tipo A-Scan, que muestra la forma de la onda del ultrasonido. Estos últimos dan mucha más información al técnico experimentado sobre la calidad de la medición, posibles defectos internos, etc. Mencionaste la calificación del técnico. Es absolutamente crucial. Usar un equipo de UT parece fácil, pero interpretar las señales correctamente y obtener mediciones fiables requiere formación y experiencia. La norma enfatiza que el personal debe estar calificado según estándares reconocidos como ASNT, SNT TC1A o equivalentes. ¿Y qué factores pueden afectar la precisión de la medición UT? Varios. La temperatura es un importante. 10.2.1.2.4. Medir en superficies calientes requiere técnicas, equipos y bloques de calibración especiales, porque la velocidad del sonido cambia con la temperatura. La condición de la superficie externa, rugosidad, corrosión, pintura suelta, también afecta. Los recubrimientos gruesos pueden dar problemas si no se usa la técnica adecuada.
eco múltiple versus IP, primer eco. También hay dificultades con espesores muy delgados, donde los ecos pueden solaparse, un fenómeno llamado doubling, 10.2.1.2.5, o con ciertos materiales que atenúan mucho el sonido o tienen grano grueso, como algunos aceros inoxidables fundidos. ¿Y una recomendación clave sobre cómo tomar las lecturas? Sí. Para evaluar corrosión, sobre todo si se sospecha que es localizada, picaduras, etc., se recomienda escanear un área alrededor del CML moviendo el transductor, en lugar de tomar una única lectura en un punto fijo. Esto aumenta mucho la probabilidad de detectar la zona de menor espesor. ¿Hay alternativas al UT para medir espesor sin abrir? La radiografía, RT-102.2, se puede usar aunque es menos común para medición rutinaria de espesor. La técnica de radiografía de perfil, Profile RT, proyecta una imagen de la silueta de la pared de la tubería sobre la película o detector. Permite medir el espesor y además da una idea cualitativa de la condición de la superficie interna, ver si hay depósitos, corrosión irregular, picaduras profundas. Las figuras 26 y 27 lo ilustran. Ventajas de la RT. Puede ser útil para inspeccionar conexiones pequeñas o geometrías complejas donde es difícil acoplar el transductor de UT. No requiere quitar el aislamiento, aunque reduce la sensibilidad, y la temperatura de la pieza afecta menos a la medición. Hoy en día se usa mucho la radiografía computarizada, CR, que digitaliza la imagen. ¿Y si se puede abrir la tubería? Entonces tienes más opciones. Puedes usar calibradores, calipers 10.2.3, como un pie de rey o un micrómetro de puntas para medir directamente el espesor en los bordes, por ejemplo, al desmontar una brida. Y por supuesto, la inspección visual interna, Internal Visual Inspection 10.3, es extremadamente valiosa si tienes acceso a tuberías de gran diámetro durante paradas en puntos abiertos. ¿Qué se busca dentro? Corrosión general o localizada, erosión, acumulación de depósitos o incrustaciones, fouling, y sobre todo, grietas. Hay que mirar con atención las soldaduras internas, las zonas afectadas térmicamente, HAZ, y zonas de alta tensión. También se revisa el estado de las caras de empaquetadura de las bridas, 10.3.3, y la condición interna de las válvulas, 10.3.4, si están abiertas. Pasemos a las pruebas de presión. Sección 11. Siguen siendo una herramienta de inspección principal. Su rol ha cambiado un poco. Hoy, el propósito principal de una prueba de presión es verificar la hermeticidad, que no haya fugas, después de realizar reparaciones o alteraciones importantes en un sistema de tuberías, o a veces se requieren periódicamente para ciertos sistemas específicos según los códigos, como tuberías enterradas, sistemas en servicio clase D de ASME B31.3. También pueden servir para verificar la integridad estructural, pero solo si la presión de prueba es significativamente mayor que la de operación y se alcanzan ciertos niveles de esfuerzo definidos en los códigos, como API 570 o ASME PCC2 ART 5.1. Ya no se considera una herramienta primaria para encontrar corrosión o medir espesores remanentes. ¿Qué métodos de prueba existen? Los dos principales son la prueba hidrostática y la prueba neumática. La hidrostática, generalmente con agua, es la más común y segura, porque el agua es casi incompresible. Hay que considerar usar inhibidores de corrosión si el agua va a estar mucho tiempo, o anticongelantes si hay riesgo de congelación. Y muy importante, controlar la temperatura del metal para evitar el riesgo de fractura frágil si se prueba en frío. La prueba neumática, usando aire o un gas inerte como nitrógeno, almacena muchísima más energía. Una falla durante una prueba neumática puede ser catastrófica. Por eso, se debe realizar con extrema precaución, siguiendo procedimientos muy estrictos, como los de ASMB 31.3, y solo cuando la hidrostática no es factible, por peso, riesgo de contaminación, etc. Y la prueba de martillo, Hammer Testing 11.3, suena un poco rudimentaria. Lo es. La norma dice claramente que es un método obsoleto e inadecuado para determinar el espesor o encontrar corrosión. Sin embargo, admite que un golpe ligero con un martillo puede ser útil para verificar si los pernos de una brida están apretados, si hay partes sueltas o para tener una idea cualitativa de si una tubería está llena de líquido o de escamas sólidas por el sonido que hace. Pero hay que usarlo con mucho cuidado para no dañar la tubería. La norma menciona también otros métodos 11.6. Algo destacable ahí. Sí,
Hace una lista de técnicas más avanzadas o emergentes, muchas de ellas cualitativas, o para aplicaciones específicas. Menciona la fuga de flujo magnético, MFL, radiografía en tiempo real, RTR, termografía, para detectar CUI o problemas de flujo, corrientes inducidas pulsadas, PEC, Pulsed Eddy Current, útil para medir espesor a través de aislamiento y fireproofing, medición de campo de corriente alterna, ACFM, para detectar grietas superficiales, microondas, MW. API 583 sobre CUI detalla varios métodos específicos para ese problema. Bien. Hemos medido el espesor, por ejemplo, con UT. Tenemos un valor. Ahora, ¿cómo sabemos si ese espesor es suficiente? ¿Cuándo hay que retirar del servicio o reparar una tubería? La sección 12 es clave aquí. Exacto. Esta es la parte de la evaluación. El concepto central es el espesor mínimo requerido. Tmin, Minimum Required Thickness 12.1.4. Este es el espesor por debajo del cual la tubería ya no se considera segura para operar bajo las condiciones de diseño. ¿Y cómo se calcula ese Tmin? Es el mayor de dos valores calculados. Primero, el espesor requerido por diseño a presión, Pressure Design Thickness 12.1.2. Es el espesor necesario simplemente para contener la presión interna de diseño, sin reventar. Se calcula usando las fórmulas del código de diseño original de la tubería, por ejemplo, ASME B31.3 para tuberías de proceso. La fórmula básica tipo Barlow, T igual a PDE 12E, da una idea, pero las del código son más precisas. Segundo, el espesor mínimo estructural, Minimum Structural Thickness 12.1.3. Este es el espesor necesario para que la tubería soporte todas las demás cargas, peso propio, peso del fluido, nieve, viento, cargas ocasionales, sin pandearse, doblarse o colapsar, independientemente de la presión interna. Ya habías mencionado esto. Siempre hay que calcularlo. Sí, porque a veces, sobre todo en tuberías de gran diámetro, tramos largos entre soportes, materiales menos resistentes o con cargas externas importantes, viento, sismo, el espesor estructural puede ser mayor que el requerido solo por presión. La norma da una tabla 7, con valores estructurales mínimos típicos para acero al carbono, pero lo ideal es hacer un cálculo de ingeniería específico si hay dudas. Entonces, Tmin es el más grande de esos dos valores. Correcto. Se calcula el espesor por presión, se determina el espesor estructural mínimo, y el que sea mayor, ese es el Tmin, el límite de retiro. Operar una tubería con un espesor medido igual o inferior a Tmin, considerando la corrección futura hasta la próxima inspección, no está permitido. ¿Y hay alguna forma de tener un aviso antes de llegar a ese límite crítico? Sí, es una práctica muy recomendable definir un espesor mínimo de alerta, Minimum Alert Thickness 12.1.5. Este es un valor de espesor que está por encima del Tmin. ¿Cuál es su propósito? Actuar como una bandera amarilla. Cuando una medición de espesor en un CML alcanza o cae por debajo del espesor de alerta, es la señal para que los ingenieros y el personal de inspección empiecen a tomar acciones. Reevaluar la tasa de corrosión, planificar inspecciones más frecuentes en esa zona, realizar una evaluación de ingeniería más detallada, un análisis Fitness for Service según API 579 ASME-FFS1, para ver si se puede justificar seguir operando por un tiempo limitado o directamente programar la reparación o el reemplazo en la próxima oportunidad. Ayuda a evitar sorpresas y decisiones apresuradas. Me parece una herramienta de gestión muy útil para terminar todo este trabajo de planificación, inspección, medición, cálculo. Genera una cantidad enorme de información. ¿Qué dice la norma sobre la gestión de los registros? Sección 13. Dice que son cruciales. 13.1. De nada sirve hacer inspecciones excelentes si los datos se pierden, no se registran bien o no se pueden encontrar fácilmente. Los registros son la base para todo el proceso de gestión de integridad a largo plazo. ¿Por qué son tan importantes? Porque permiten hacer el seguimiento histórico. Con buenos registros puedes calcular tasas de corrosión reales basadas en mediciones pasadas. Puedes estimar la vida remanente de forma más precisa. Puedes justificar los intervalos de inspección, especialmente si usas RBI, y puedes planificar reparaciones y reemplazos con tiempo. Son la memoria del sistema. ¿Qué información mínima deberían contener estos registros? La norma sugiere incluir
los datos originales de diseño y construcción, fecha de instalación, material especificado, espesor nominal inicial, código de diseño, la identificación clara de los circuitos de tubería, la ubicación precisa y la identificación única de cada CML, a menudo se documentan en croquis isométricos 13.2, figura 34, para que no haya dudas de dónde medir. Y por supuesto, todas las mediciones de espesor realizadas posteriormente en cada CML, con sus fechas correspondientes. 13.4, la figura 35 muestra un formato típico. El espesor de retiro calculado T-min para cada CML o circuito y un historial de todas las reparaciones, alteraciones o re-reateos que se hayan hecho en la tubería. Y no basta con guardarlos, hay que usarlos. Exacto. La revisión periódica de estos registros es esencial. Permite actualizar las tasas de corrosión, ajustar los planes de inspección futuros y programar el mantenimiento necesario. También es importante actualizarlos pronto después de cada campaña de inspección y realizar auditorías regulares para asegurar que el sistema de registros es completo, preciso y funcional. Queda clarísimo, la inspección de sistemas de tuberías siguiendo una práctica como API-RP 574 es un proceso complejo. Sí, pero absolutamente vital. Requiere un enfoque muy sistemático, mucho conocimiento técnico y sobre todo atención al detalle. Definitivamente. No es solo ir a medir tubos. Es entender por qué se degradan, dónde es más probable que ocurra, cómo detectarlo a tiempo y qué hacer con esa información. Es una disciplina continua. Esta norma API 574 realmente proporciona esa estructura, esa guía, esencial para que las plantas puedan gestionar la integridad de sus tuberías y garantizar la seguridad y la confiabilidad, que son indispensables. Así es. Desde comprender los mecanismos de daño que te aplican, que no son los mismos en una refinería que en una química, hasta aplicar la técnica de inspección correcta para cada caso y, fundamental, mantener esos registros históricos precisos y útiles. Cada paso suma a la integridad global del sistema. Es una responsabilidad continua, no un evento puntual. Y para dejar a nuestra audiencia pensando, has mencionado técnicas emergentes, RBI, análisis de datos. Vivimos en una era de digitalización acelerada, con sensores más inteligentes, drones para inspección remota, inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos. Mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que estas nuevas herramientas digitales podrían integrarse para optimizar estos procesos de inspección y análisis de datos, quizás haciéndolos más eficientes, más predictivos, pero sin perder la rigurosidad técnica y la base de conocimiento que exigen normas probadas como API 574? Es una excelente pregunta. Hay un potencial enorme ahí, pero también desafíos. Una reflexión interesante para explorar más allá de nuestro análisis de hoy. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y desglosar esta norma tan importante. Un placer. Siempre es bueno repasar estos fundamentos. Y gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión detallada en la API-RP 574. Esperamos que haya sido útil.